ya están en ejecución. Probablemente no hemos podido evaluar todas sus consecuencias porque están en desarrollo y porque además dependen en muy buena medida del diagnóstico epidemiológico, clínico, el momento en el cual definitivamente pueda ser diseñada y masificada una vacuna que nos regrese al estado actual, la normalidad nueva, entre comillas, que vamos a estar viviendo mientras eso sucede, sobre esta perspectiva de pronósticos optimistas. Hay gente que no está tan optimista y los médicos, por supuesto, son temas en los que no se ponen del todo de acuerdo. Hay gente que cree incluso que la pandemia o que el virus se puede quedar entre nosotros en un escenario de mediana o baja intensidad. Hay gente que ha alertado en torno a lo que son las segundas olas, la posibilidad que a fines de este año o después del interregno vacacional de agosto, especialmente en Europa o en el norte del mundo, pues regrese la pandemia. Pero lo cierto es que pues el coronavirus, al tener el impacto que ha tenido, que agarró a todo el mundo de sorpresa, como entre primera y segunda base, tiene unas consecuencias naturales en el ejercicio de la política y son más profundas de lo que estábamos creyendo, porque la propia pandemia tiene una hondura y va a tener una duración superior a lo que estábamos de forma un poco cambia y desprevenida figurándonos hacia el mes de enero o febrero. Esos trastornos en Venezuela los podemos ver con cierta claridad, pues la pandemia ha llegado para retirarnos a nuestras casas, imponer el status quo, dificultar la gestión, la lucha por el retorno a la democracia en Venezuela y también trae en América Latina, en el mundo, otro montón de consecuencias, en un debate además muy sobrecalentado por la pasión de las redes sociales, ¿no? Vamos a tener en este encuentro, pues, tres invitados, tres panelistas fundamentales, esclarecidos, pues, de profundos conocedores del hecho social, de la gestión de gobierno, del entorno psicológico y psiquiátrico colectivo, del comportamiento humano, para que podamos entonces evaluar y desglosar con hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde nos permitan las luces, cuál va a ser ese liderazgo post pandemia, cuáles son los cambios que puede traer en el ejercicio de la política venezolana y global, latinoamericana y global, el coronavirus y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar. Por ahí uno ha escuchado, ya vamos a presentar a nuestros invitados también, que puede que las modificaciones de la pandemia, bueno, duren lo que dure la llegada de la vacuna y que después podemos regresar a una normalidad, pero similar a la que teníamos antes de 2020. Pero bueno, son todas cosas que están por verse. Bueno, presento entonces a nuestros expositores, con ellos yo los voy a dejar. Luego vamos a tener la exposición de cada uno de ellos con sus consideraciones desde su ámbito académico y profesional. Una vez que ellos hablen, podemos abrir un margen para intervenciones del público, preguntas, siempre recordándoles y sugiriéndoles que hagamos preguntas concretas, pues que sean preguntas o formulaciones cortas que puedan ser respondidas para trabajar con la fluidez que quisiéramos. Bueno, en primer término, José Ignacio Moreno León, promotor de este evento, por lo demás, ex rector de la Universidad Metropolitana, director del CELAUP, el Centro Arturo Uslar Pietri, de la universidad, ingeniero, egresado de la Universidad de Luisiana, ex fellow del Center for International Affairs en Harvard, además un gerente público muy, muy conocido, uno de los últimos grandes gerentes públicos que tuvo la democracia venezolana. Y bueno, también tenemos aquí a Luis José Uzcategui, psiquiatra, académico, con un recorrido muy hondo en la academia, en la Universidad de los Andes, ahora también en la Universidad de Pittsburgh, y al doctor Ramón Piñango, expresidente del IESA, el profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración, titular del Centro de Gobierno y Liderazgo, sociólogo, además, y doctor en educación en la Universidad de Harvard. Vamos entonces, bueno, a ir dejando entonces en el derecho de palabra
a nuestros expositores. Vamos a tener una conversación, cada uno de ellos va a tener un margen de unos 10, 12 minutos para descargar sus ideas. Y una vez que terminemos, entonces abrimos el espacio para las reflexiones, escogeremos unas 5 o 6 preguntas o comentarios del público para intercambiar finalmente. Entonces, bueno, dejo con ustedes en el derecho de palabra a José Ignacio Moreno León. Adelante, José Ignacio. Vale. Como tú decías al principio, este es un intento de empezar a aclarar ideas sobre lo que se nos viene como consecuencia de esta pandemia. Y yo he creído interesante hacer un breve diagnóstico, si se puede decir así, de lo que es la pandemia y las consecuencias, sobre todo de la otra pandemia que esta pandemia sanitaria está generando, que es la pandemia económica y política, que se deriva precisamente del encierro en que se ha sometido la economía mundial en defensa, pues, a las amenazas del coronavirus. Eh, Hay que destacar que si nos guiamos por los impactos, tanto desde el punto de vista de la contaminación como desde el punto de vista de los fallecimientos que ha generado esta pandemia, y lo comparamos con, por ejemplo, con la gripe asiática, en donde se produjeron más de 50 millones de muertes, esta pandemia no es tan grave desde el punto de vista sanitario como lo fueron las anteriores. Lo grave es las consecuencias que se derivan de la misma, entre otras cosas, impulsado también por los medios de comunicación que han permitido, pues, eh, que a mi juicio, se produjera esta especie de pánico o de miedo frente a un futuro a corto plazo todavía no definido. Hace poco, hace horas, los medios de comunicación en Europa hablaban de que se están produciendo nuevos brotes como consecuencia de la apertura que progresivamente se está desarrollando en varios países, entre ellos España, que ha sido uno de los países más afectados. O sea que todavía no hay nada claro en relación a las consecuencias o al futuro de este virus, y se espera pues una supuesta vacuna que todavía no aparece. En todo caso, lo interesante es ver las consecuencias reales desde el punto de vista económico y derivado de lo económico, las consecuencias políticas que eso puede generar con la quiebra de empresas, con el correspondiente desempleo y la crisis social que todo eso arrastra, y el tema este de la incertidumbre, ¿no? Que a nuestro juicio es uno de los temas que más tipifica, pues, los derivados de esta pandemia. El otro elemento que a mí me parece interesante analizar es cómo los efectos del cerco económico que se ha creado en defensa del COVID-19 o COVID chino, como otros lo llamarían, está generando en el tema del aceleramiento de las nuevas realidades globales. Desde que se incorporó al Internet como una herramienta de las telecomunicaciones, y eso permitió que estuviéramos hablando en este siglo de la sociedad de la información y el conocimiento, empezaron a surgir nuevas realidades que ponen en entredicho la manera de hacer gobierno y de hacer política. Pero la pandemia hace la educación virtual, etcétera, están adelantando pues esas nuevas realidades que tipifican la sociedad de la información y el conocimiento. Pero también los medios de comunicación están acelerando también la posibilidad o la educación en el conocimiento de lo que está pasando a la ciudadanía global, lo cual también pone en entredicho pues la vieja manera del liderazgo político. Por eso quisimos que analizáramos este tema, porque es obvio, yo creo que lo va muy bien a definir Luis José Uzcategui. Este impacto cuestiona pues todas las formas como la sociedad moderna se ha venido comportando, y estoy seguro que Román va
a tratar de hacer ese esfuerzo de ver cuál es el nuevo líder que necesitamos para preservar los valores de la democracia, porque si alguna cosa se asoma, y hay varios estudios y artículos que se han escrito al respecto, es la amenaza que este confinamiento representa desde el punto de vista de la limitación de la libertad de las personas, que genera ciertas tentaciones populistas y autoritarias, que en América Latina, para irnos al tema específico, tienen un caldo de cultivo mucho más eficiente por la naturaleza de la región, en donde el populismo, las tentaciones autoritarias y todas estas cuestiones que son amenazas a la democracia siempre han estado latentes y van a exacerbarse, a mi juicio, con estas nuevas condiciones que impone pues, la pandemia económica y política. Una región con extremas desigualdades, con un déficit de capital social y con unos señalamientos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de lo que puede ser el impacto económico de este cierre de empresas y el correspondiente desempleo que eso genera. Se habla de que la región podría haber incrementado su pobreza en más de 30 millones, con cerca de 16 millones en pobreza crítica, con un desempleo incrementado en 37 millones y una caída de la economía de 5.2%. Todas estas cosas abonan a la desigualdad ya existente en la región y desde luego presenta pues unas grandes interrogantes sobre la institucionalidad democrática, que creo que es lo que más nos debería preocupar. Y la posible capacidad o no del liderazgo tradicional de enfrentar esas nuevas realidades. En una región que además está signada, desgraciadamente, por ser una de las regiones donde el cáncer de la corrupción ha estado latente y presente, con cosas como, por ejemplo, que en las últimas 2 décadas existan en América Latina 9 expresidentes enjuiciados por casos de corrupción, lo que refleja pues la pobreza de valores y de capital social ya señalado por autores como los que han considerado esta necesidad de ver el desarrollo no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de los valores. Entonces, en este entorno de realidades, es importante que veamos o exploremos qué posibilidades o cuáles estrategias debemos los latinoamericanos enfrentar para preservar nuestra democracia liberal o para fortalecer una democracia liberal y preservar la libertad en un entorno que llama por un modelo de desarrollo que tiene que ser un desarrollo sostenible y con un énfasis fundamental en los temas sociales y en donde tenemos que ver el equilibrio entre la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado, pero también en la mano de los valores, la mano intangible de los valores. Es decir, yo creo que como se ha venido eh, eh, proyectando por varios economistas, entre ellos Amartya Sen y Amitabh Soni, la región con una crisis como la que se nos viene encima, tiene que hacer un gran esfuerzo por buscar un modelo de desarrollo que le permita sobrevivir exitosamente en este entorno de nuevas realidades que aceleran la desigualdad social, que amenazan la democracia y que desde luego significan un reto para el esfuerzo que hay que hacer de toda la sociedad, de un nuevo liderazgo capaz de enfrentar exitosamente esas circunstancias. Y yo creo que aquí también es importante anotar el hecho de que los consensos políticos para que podamos solventar esta crisis no pueden ser monopolio de partidos políticos. Partidos que en la región, si nos paseamos por todas, desde Venezuela hasta el sur, han sufrido un marcado proceso de deterioro y algunos inclusive han desaparecido. Entonces, la pandemia, por eso lo llamo a la pandemia económica y política, nos llama a repensar el modelo de sobrevivencia del continente en estas nuevas realidades. Y creo que Ramón me apoya por ser un académico, inclusive con un doctorado que yo no tengo en esa área, de que hay que hacer un gran esfuerzo y un gran acuerdo social
para fortalecer la institucionalidad democrática a través de la educación para la democracia. Y allí las instituciones tienen que sufrir también grandes cambios. Yo creo que la universidad como institución a nivel latinoamericano no puede ser un convidado de piedra en este reto de búsqueda de herramientas para enfrentar la crisis. Y en ese caso me atrevería a señalar que la universidad latinoamericana tiene que romper con ese aislamiento que la han mantenido tradicionalmente del compromiso social. Casualmente estamos cumpliendo 102 años de la reforma de Córdoba. La revuelta de Córdoba o la reforma de Córdoba fue una reforma de la Universidad de Córdoba en rechazo a varias circunstancias que en esa época se estaban presentando en el mundo, y la universidad produjo un movimiento que se extendió a todo el continente, llamando a que la universidad se comprometiera más en el esfuerzo de buscar salidas a las crisis. Y en el caso nuestro, está planteado ahora con mayor perentoriedad. La Universidad Latina tiene que abrirse más a ese compromiso social, a esa educación, a esa pedagogía de educación en valores para fortalecer la idea de educar para la democracia como una forma de garantizar esa democracia liberal que a mi juicio es la manera de enfrentar la crisis. Yo cierro con dos frases que siempre la he tomado como referencia cuando toco este tema. Sabater, que nos dice que en democracia somos políticos todos y no podemos dejar de serlo. Nosotros no podemos ver la democracia como algo que lo resuelvan los conciliados políticos, como si nosotros no fuéramos los que, de los que a través del proceso electoral los designamos. Y Uslar, que también hablando de este compromiso necesario de la democracia para hacer de las universidades, para hacer la sana política, señalaba en un encuentro en la Universidad Metropolitana que una universidad en donde no se hace política, o sea, no se asume estos compromisos, es tan mediocre como una universidad en donde solo se hace política. Bueno, le dejo a los dos amigos que nos siguen este reto. Ajá. Gracias, José Ignacio. Y bueno, de lo que acaba de expresar José Ignacio Moreno León, para darle la palabra ahora entonces a los Uzcategui, tenemos como extracto, pues el trastorno económico que va a generar la pandemia, en medio de este marco emocional, una crisis más o menos visible del liderazgo actual en el mundo, eh, las consecuencias económicas de esta situación, la posibilidad, estamos todos en casa, al estar en casa, la política se repliega un poco, no tenemos el marco de la interacción en la calle, las multitudes. Hay algunos elementos consustanciales de la política que están en este momento en entredicho o vetados. Estamos haciendo mucha vida en las redes. Este mismo foro está teniendo lugar de manera por Zoom, y eso, claro, que va a traer unas consecuencias. Las redes sociales tienen un debate que es muy crudo, pero que también a veces se recalienta un poco con las pasiones. Pero bueno, entonces le damos la palabra a el destacado académico, psiquiatra venezolano, Luis José Uzcategui. Adelante, Luis José. Gracias.